¿Estás pensando crear un equipo de ventas dentro de tu negocio? De ser así, quédate hasta el final del video que te voy a explicar el paso a paso que deberías llevar a cabo dentro de tu negocio para poder captar personal de ventas calificado. Hola, si no me conoces, yo me llamo Roberto, yo soy especialista en procesos de venta. En los últimos 2 años ya llevo más de 7 cifras cerradas en acuerdos para mis clientes. He ayudado a empresas como por ejemplo Joan de Big Mentor, el cual lo hemos escalado a más de 50.000 euros al mes. Franco, que ha cerrado más de 17.000 euros en los últimos 4 meses dentro de su agencia. O Marcel, que lo hemos escalado a más de 80.000 euros al mes con su agencia de marketing. Y obviamente cuando llegas a estas cantidades necesitas un equipo de ventas, ya que el fundador no puede hacer todo él. Tiene que empezar a delegar partes clave dentro de su negocio, como puede llegar a ser la calificación de estos clientes, el agendamiento de estos clientes, el cierre de la venta. Entonces, para ello, vamos a comenzar este video explicando que en un proceso de ventas B2B, básicamente vas a tener dos fases. Vas a tener una fase de calificación y vas a tener una fase de venta, ¿vale? Entonces, cuando estamos en esas dos fases, ahí van a haber dos perfiles muy diferenciados en cada una de esas fases. En la fase de calificación, usualmente se encuentra un perfil que puede llegar a ser denominado un SDR. Y en la fase de venta va a haber un perfil que se llama un Account Executive. En el mundo infoproductor le han cambiado este nombre y han llamado al SDR Setter y han llamado al Account Executive Closer. Pero básicamente lo que hacen es algo muy parecido. El Setter, su función sería de conseguir leads y transformar estos leads en citas calificadas. Mientras que el closer, su misión principal será coger estas citas y transformarlas en cierres de venta. ¿Qué sucede? Que obviamente para tú meter a estos dos perfiles no lo puedes meter de golpe en tu negocio. Yo cuando lo intenté hacer al principio me estrellé porque no tenía un proceso que me permitiera reclutar personal de calidad dentro del negocio. Lo primero que debes tener antes de captar cualquiera de estas personas, debes tener un sistema de ventas validado. ¿A qué me refiero con validado? Que tengas un flujo de leads constante. O sea, tú a partir de este sistema de ventas tienes que ser capaz de generar leads, de generar clientes potenciales para poder llevarlos a llamadas de venta. Si no tienes esto, no puedes meter un equipo de ventas, ya que ¿qué le vas a dar? Nada. Entonces necesitas darle clientes potenciales. Para generar estos leads, obviamente necesitas implementar algún tipo de sistema. Puede ser prospección en frío, puede llegar a ser también ads, puede llegar a ser también orgánico. De alguna manera necesitas conseguir leads, conseguir contactos de personas para pasárselo al resto del equipo. Entonces, una vez que ya tú tienes un flujo de leads constante, en ese punto ya tú puedes empezar a decir, ok, ya estoy generando algunos clientes potenciales. Ahora ¿qué hago? ¿Cómo paso al siguiente nivel? Lo siguiente que deberías empezar a pensar en este punto, cuando ya tienes un flujo constante de leads, es tener una oferta validada. ¿A qué me refiero con una oferta validada? Que la hayas vendido en el pasado. Porque muchas personas que tienen la idea de decir, vale, nunca he vendido nada de mi servicio, entonces yo meto un SDR, meto un Account Executive y él va a vender por mí. No, tú antes de meter cualquier persona dentro del negocio, necesitas tener un proceso de ventas sólido, ¿vale? Debes tener ya, al menos a grosso modo, cómo funciona ese proceso de generación, calificación y cierre. Y tienes que haber cerrado antes en el pasado. O sea, tienes que incluso tener, esto es algo súper valioso, debes tener, aparte de esta oferta validada, debes tener videos donde aparezcas tú como fundador cerrando ventas. Debes tener videos donde tú aparezcas recibiendo la tarjeta de crédito de una persona y pasándola por tu datáfono o pasándola por el Stripe, ya que de esa manera cuando tú vayas a entrenar a tu equipo, tú sabes cómo lo vas a entrenar. Asimismo, aparte de estos videos de tuyos cerrando, necesitas tener también estructuras de calificación. ¿A qué me refiero con eso? Que esas estructuras necesitas tener como guiones o estructuras de ventas que tú le puedas dar a tu equipo. Y de esa manera, cuando se las des, el equipo ya va a saber lo que tiene que hacer. No vas a tener que estar entrenando a todo el equipo desde cero.
uno a uno, que eso fue una de las cosas que me pasó a mí. Estuve uno a uno entrenando a diferentes miembros del equipo, pero eso quita muchísimo tiempo. Entonces, la manera en que tú puedes evitar eso es teniendo un sistema de entrenamiento de este personal de ventas. Entonces, una vez que ya tú tienes esa primera fase como hecha, por llamarlo de alguna manera, ahí viene ya la segunda fase, donde tú dices, ok, ya estoy generando leads, ya sé cómo calificarlos, ya sé cómo cerrarlos, ya tengo documentado todo el proceso. En ese punto, cuando ya tú tienes como tu primer sistema de ventas validado, tú en ese momento es que vas a meter a la primera pieza, que va a ser un SDR. Tú antes de meter a un closer tienes que meter a un SDR en tu negocio. Ese SDR, su función, como ya vimos anteriormente, será convertir a esos leads, lo vas a convertir en citas. Entonces, él te va a ayudar a ahorrar muchísimo tiempo, ya que imaginemos que tú en este momento estás invirtiendo, por decir algo, 4 horas al día, 3 horas al día hablando con clientes. Este CDR te va a ahorrar 20 horas de trabajo por semana y adicional a eso va a poner 20 horas más. Entonces vas a generar como si te estás duplicando principalmente, estás generando 40 horas, hombre, solamente enfocado a generarte citas dentro de tu negocio. ¿Cuál es el resultado de eso? Que tu calendario se va a empezar a ver mucho más lleno. Vas a tener un calendario comercial con más citas dentro de tu negocio. En ese punto, tú sigues teniendo las llamadas de venta, ¿vale? O sea, tú vas a seguir reuniéndote con las personas en Zoom o en persona, lo que sea. Pero ya cuando llega un punto donde estás teniendo un flujo de llamadas de venta bastante alto, ese es el punto cuando tienes que pensar, ok, ya estoy invirtiendo mucho tiempo aquí, ahora es el momento de delegar el cierre de la venta en alguien más. Para ello, la forma de hacerlo es que cuando llegas a ese punto de, llamémosle desbordamiento un poco, ese es el punto donde nosotros vamos a meter a un account executive. En ese punto, no antes, ahí metemos al account executive, donde su misión principal será transformar las citas en ventas. Ese account executive tienes dos formas de reclutarlo. Puedes coger a SDRs que ya estén trabajando contigo y los pasas a account executive, ya que va a ser una persona que ya conoce el negocio, ya conoce la oferta, ya conoce todo lo que está pasando en el negocio. En ese momento tú dices, vale, lo elevo a account executive y ahora va a cerrar ventas. O la otra opción es activar un sistema de reclutamiento, que ahora lo vamos a ver más adelante, para reclutar a este perfil. En todo caso, a este account executive es un perfil que principalmente va a trabajar a porcentaje de comisión, a diferencia del SDR, que usualmente el SDR trabaja con sueldo, pero eso también va a depender de cuál es tu ticket medio, ya que entre mayor sea el ticket medio, menos son las bases que tú le das a tu equipo de ventas. Por ejemplo, hay una máxima que básicamente dice que si tu ticket medio es menor, vamos a poner esto por acá, si tu ticket medio es menor a unos $7,000 o unos 7,000 euros, ¿vale? En cualquiera de los dos casos, si es menor, ahí tú tendrías que darle una base más una comisión al SDR. Y también tendrías que darle solamente comisión al account executive. ¿Qué comisiones se estiran en la industria? Pues depende mucho, depende del ticket que estés manejando. Pero básicamente tienes que buscar que cuando estés haciendo todo esto, tu porcentaje que inviertes en marketing y ventas no exceda el 30% de tu negocio. O sea que si no estás en márgenes bastante peligrosos, ya que además tendrías que pagar impuestos, operativa, 1000 cosas, además de tu equipo de ventas y el marketing. Entonces tienes que tener mucho cuidado con eso. Algo que puedes hacer es preguntarle a tu equipo de ventas cuánto quiere ganar y en base a eso tú formular diferentes paquetes de comisiones basados en esto. Si por el contrario tu ticket medio es mayor, me puse al revés, es mayor a unos $7,000 euros, pues en ese punto ya ambos pueden ir incluso a porcentaje de comisión, ya que con una sola venta pueden ganar un buen dinero. También tienes que tener muy medido lo que es el ciclo de venta. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tú generar una venta que se cierra en una semana a tener un ticket que se cierra en 6 meses. Entonces son cosas que tienes que tener en cuenta al momento de que vayas a tener una compensación a tu equipo de ventas. El punto es el siguiente, una vez que ya tú tienes esta parte ya medida, pasas a la siguiente fase,
que vendría siendo el reclutamiento de esta gente. Para tú reclutar a todo este perfil, hay varias formas de que tú puedes hacerlo, ¿vale? La primera, que es una de las que más me ha servido, bueno, primero diré lo que no me sirvió. Yo intenté hacerlo por Facebook una vez, reclutar a través de grupos de Facebook y me estrellé. O sea, no salió bien, ya que aprendí que en Facebook no hay buenos perfiles. Son gente que principalmente está navegando por internet, entonces los perfiles no son tan buenos. De allí, casi que de 15 perfiles que tú tengas, solamente uno va a ser bueno y es un ratio bastante bajo. Las mejores páginas que hemos encontrado es Upwork, funciona muy bien. También LinkedIn funciona muy bien. Y tú en estas páginas tú pones un job post buscando a ese perfil ideal. Ese job post, lo ideal sería no reclutar desde la misma plataforma. Allí lo ideal sería tener un sistema de reclutamiento de personal. Nosotros tenemos todo esto montado dentro de Go High Level. De la misma manera que nosotros reclutamos, perdón, de la misma manera que nosotros captamos clientes para nuestro negocio, nosotros captamos talento para nuestro negocio. Entonces, a partir de este job post, metemos a toda la gente dentro de una landing page, que ya la tenemos ya creada, donde hay una VSL, donde aparezco en este caso yo, o aparece algún cliente. Y aquí abajo hay un botoncito, donde la persona va a pinchar y va a dejar sus datos. En el momento que deja los datos, lo va a pasar directamente a un formulario de agendamiento, perdón, a un formulario de calificación, donde le vamos a hacer más de 20 preguntas para saber todo de ese perfil. Si sabe de ventas, dónde ha trabajado, cuánto ha cerrado. Todo eso nos permite únicamente dedicar nuestro tiempo a aquellas personas pues, que tienen mayor probabilidad de ser A-players dentro del negocio. Una vez que nosotros captamos a ese perfil, el siguiente paso es que dentro de Go High Level, si no conoces qué es Go High Level, seguramente haré un video más adelante sobre esto, pero es básicamente una herramienta todo en uno de marketing y ventas. Hay una parte que es el apartado de oportunidades. Entonces, ese apartado de oportunidades va a ser como un CRM, es literalmente un CRM. Y dentro de ese CRM lo tenemos dividido en varias etapas, donde entra el candidato, aquí está el candidato aprobado, candidato que pasa entrevista, candidato rechazado, candidato contratado, por ejemplo. Entonces, en lo que nos llega la tarjetita aquí, nosotros entramos dentro de la tarjetita y vemos si es un buen candidato, si tiene perfil para ser interesante. Una vez que determinamos que el perfil está bien, simplemente cogemos la tarjeta, la arrastramos a candidato aprobado, donde por detrás hay una automatización que va a enviar un correo electrónico al candidato, diciéndole básicamente que para pasar a la siguiente fase del proceso de la venta necesitamos que nos envíe un video selfie de él presentándose y de esa manera podemos ver incluso cómo es la persona desenvolviéndose. Entonces, ¿qué pregunta le hago allí? Le digo, quiero que hagas un video selfie muy bien grabado de 1 o 2 minutos para ver si encajas en nuestra empresa. Y en lo que la persona nos envía ese video, pues la vamos a tener aquí en una tarjetita, lo cual va a activar otra automatización que nos llega tanto por correo como por Slack, básicamente diciéndonos, hey, este candidato entregó el video. En ese momento entramos nuevamente en el perfil, vemos el video y si nos gusta, pues lo pasamos a una entrevista agendada o descartamos el perfil. En cualquiera de los dos casos, si lo pasamos a una entrevista agendada, va a recibir otra automatización, no tenemos que estar redactando absolutamente ningún correo, y esa automatización le envía al candidato un link de agendamiento, y ese link de agendamiento la persona reserva dentro de un calendario, y una vez que reserva en ese calendario recibe otra automatización que es básicamente de recordatorio para que la persona entre. Y en el caso de que no nos guste el perfil, o sea que veamos que no encaja tanto, recibe también una automatización, pero esta vez informando a la persona que no quedó en el pool de reclutamiento. Entonces, de esta manera, tenemos todo automatizado el sistema de reclutamiento, solamente nos reunimos con personas que sabemos que están calificadas y perdemos mucho menos tiempo en perfiles que sabemos que no van a rendir dentro del negocio.
Otra de las cosas que solemos hacer cuando estamos reclutando esta cantidad de personal, que es muy recomendable, la verdad, es que cuando reclutes, es muy recomendable reclutar de a pares. O sea, si quieres reclutar a una sola persona, yo te recomiendo que reclutes a 2 personas. ¿Por qué? Porque si reclutas a 2 personas, la puedes poner a competir entre ellos. Y les dices como, vale, entre ustedes dos van a competir. Y el que quede en la semana, pues es el que se queda con nosotros. De esa manera, tú puedes filtrar mucho más quiénes son los tiburones de los peces. Y la persona que no quedó, pues le paga su semana y ya quedó. Pero la otra persona la puedes meter en el negocio y va a ser un A-player que se va a quedar contigo durante muchísimo tiempo. Y también te va a permitir, aparte de que ponerlos a competir, te va a permitir comparar. Bueno, lo escribí fatal, pero bueno, comparar a los desempeños de ambas personas. Ya que si estás viendo que un vendedor vende y el otro no, entonces el problema no está en el sistema de ventas, el problema está en el vendedor. Pero si los dos no venden, ya tú sabes que el problema está en el sistema de ventas antes, no en el vendedor. Entonces tienes que trabajar acá. Tienes algún problema aquí seguramente que impide que los perfiles no estén vendiendo en este momento. Entonces, por eso es que tienes que tener todo esto validado antes, que lo hablamos anteriormente, la oferta validada, el sistema de ventas validados, antes de meter a todo este perfil. Para tú llevar a todo este perfil, a todos estos perfiles y que estén bien, o sea, que se sientan bien trabajando contigo, lo ideal es que tú tengas dos reuniones, con eso es más que suficiente. Esas reuniones nosotros, por ejemplo, las tenemos los lunes y los viernes. ¿Por qué? Porque si tienes reuniones todos los días para entrenar al equipo, te lo pongo de esta manera. Imagínate que tú tienes un equipo de ventas de 10 personas y cada una de esas personas, tienes 10 personas, tiene que invertir 1 hora al día, todos los días, a estar de entrenamiento, por decir algo. Estarías invirtiendo 10 horas hombre al día, que son 50 horas hombre a la semana, que son 200 horas al mes. Son 200 horas que tu equipo de ventas no está vendiendo. En esas 200 horas, ¿cuántas ventas no pueden cerrar? ¿Cuántas llamadas no pueden agendar? Entonces, nosotros somos partidarios del minimalismo. Si estás captando A-players, un A-player, una persona de alto desempeño, sabe que tiene que formarse en ventas. Y no se va a formar en el trabajo, se va a formar en sus horarios fuera del trabajo. Entonces, tenemos una llamada los lunes, que básicamente es de objetivos. Vemos los objetivos que vamos a tener dentro de la semana. Y los viernes se revisan esos objetivos y también se planifica la siguiente semana, para ver qué es lo que vamos a hacer la siguiente semana. Tú a todos tus vendedores, lo ideal es que tú le pongas, en lugar de un KPI, que decirle al vendedor, mira, quiero que me generes 3 llamadas de venta al día. Esto no es real, porque tú no puedes controlar eso, pero tú sí puedes controlar los KPAs. Llámese de KPA las Key Performance Activities, que estas son actividades clave que genera el vendedor o la persona. Y esto sí lo puedes medir. Entonces, tú en lugar de decirle a tu ¿cómo se llama? A tu vendedor, hey, tienes que generarme 2 llamadas de venta al día, lo que tendrías que estar enfocado es decirle, mira, tu misión todos los días es hacerme, por decir algo, vamos a hacer un poquito más de zoom, tu misión es que todos los días me tienes que generar 100 llamadas, por decir algo. O sea, todos los días esa es tu misión, tienes que hacerme 100 llamadas. Aparte de las 100 llamadas, tienes que responder a todas las personas que lleguen. Aparte, tienes que hacerme 50 seguimientos. Entonces, ¿qué logras con eso? Que la persona que llega dentro del negocio ya tiene objetivos claros y tiene que apuntar a esto todos los días. Y esto te lo va a poner en lo que se llama un End of Day Report, que es un reporte del final del día, ¿vale? ¿Qué te pone en ese reporte? Pues ahí depende de la posición que tú estés cubriendo. Si por ejemplo estás captando un SDR, por decir algo, así vamos a poner el ejemplo del SDR. Si tienes un SDR, ahí tú tienes que medir las cosas que van saliendo. Por ejemplo, llamadas hechas, correos hechos, mensajes enviados, conversaciones interesantes, ¿vale? Por mencionar algunas. Pero nótese que todo lo que hace el SDR está enfocado en el outbound.
o en el inbound incluso, pero está relacionado a aquellas cosas que generan citas dentro del calendario. Y esto aquí te va a permitir, después si lo pasas, por ejemplo, a un Airtable o lo pasas, por ejemplo, a un Google Sheets, si no eres tan pro, te va a permitir poder tener un traqueo mucho mayor de lo que está haciendo el equipo de ventas. Si por el contrario tú quieres traquear el contenido, el desempeño de lo que está haciendo, por decir algo, dentro de tu negocio, pues ahí vas a traquear cosas distintas. Vamos a poner el ejemplo de una account en que tú vas a traquear, por ejemplo, live calls, que vendría siendo las llamadas que tuvo este representante de ventas, las llamadas agendadas también, o booked calls. Entonces con estos dos tú vas a poder calcular, por ejemplo, el show up rate o la cantidad de personas que se presentan dentro de las llamadas. También vas a poder medir de estas live calls cuántas ofertas, cuántos offers hace el día, y de estos offers cuántos cierres se tienen o cuántos depósitos se tienen. Entonces esto te permite poder medir lo que está haciendo el Account Executive. Y de esta manera tú tienes una visión mucho más global de lo que está pasando dentro del negocio. Entonces, de esta manera es que tú deberías tener estructurado todo tu sistema de reclutamiento cuando estés creando a este equipo de ventas. Y sé que esto es algo bastante abrumador, ya nosotros hemos pasado por aquí varias veces, y por eso si necesitas ayuda al formar todo esto, si necesitas los sistemas para reclutarlos, para entrenar a todo este equipo, todas las estructuras, los guiones, ahí es donde nosotros te podemos ayudar. Nosotros hemos trabajado con múltiples empresas, principalmente agencias, consultorías y empresas del sector B2B, ayudándoles en esto, ayudándoles a reclutar personal de ventas, entrenarlos. Si ya tienen equipo de ventas, les ayudamos a entrenarlos y de esta manera que puedan cerrar muchas más ventas en menos tiempo. También les ayudamos en la captación de leads. Si, por ejemplo, se determina que en el análisis no has validado esto todavía para poder meter un equipo de ventas, te echamos un cable con eso. Ya lo hemos hecho en el pasado y podemos ayudarte. Si ese es tu caso y quieres hablar, aquí abajo de este video va a haber un link donde puedes hablar personalmente conmigo o con algún miembro de mi equipo. Te haremos algunas preguntas para conocer de tu negocio y ver si te podemos echar un cable de alguna forma. Y de ser así, estaremos más que encantados de trabajar contigo. Y nada, espero que le haya sacado al menos un poquito de valor a este video. Espero que te haya gustado, que le haya sacado muchísimo provecho. Y de ser así, simplemente te pediría que le dieras like y que lo compartieras con algún amigo. Y nada, eso es todo por ahora y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.